Reciban un cordial saludo, estimados beneficiarios. Somos alumnos de la Facultad de Derecho con la asignatura de Responsabilidad Social 6 a cargo del docente Máximo Sabino Garro Ayala. Trataremos el tema charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19. Presentación. En la presente charla se ofrece un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad frente al impacto que el COVID-19 podría tener en ellas, tomando en consideración las afectaciones de salud y los tipos de discapacidad que tiene, el acceso de infraestructura básica y el hacinamiento que hay en sus hogares, el acceso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones, la situación laboral y la educación. Por último, se presentan algunas acciones nacionales que se han puesto en marcha para disminuir el impacto de la pandemia y se plantean recomendaciones para enfrentar el devastador impacto social y económico del COVID-19 en las personas con discapacidad. De la descripción de la realidad se tiene que el 15% de la población mundial vive algún tipo de discapacidad, que es un grupo reducido de las cuales sufre algún tipo de problemas que experimentan resultados socioeconómicos adversales que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Asimismo, este 15% prácticamente es 1.000 millones de habitantes que experimentan, como les mencionaba, algún tipo de discapacidad entre los países más de bajo desarrollo, de los cuales se encuentra el 110 millones y 190 mil millones de personas, que es la quinta parte de la población mundial, ¿no? Asimismo, en la justificación del proyecto, nosotros como grupo estamos promocionando la charla informativa sobre el desarrollo que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a la adversidad del COVID-19, en lo cual a lo largo de la historia, como sabemos que las personas con discapacidad han tenido o tienen algún tipo de problemas, ya sea económicos, sociales, y este grupo de personas no pueden acceder de manera permanente como las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, mayormente en lo económico, social, político y lo cultural. En el marco teórico nosotros estamos viendo sobre la responsabilidad social y qué es la discapacidad, ¿no? En la responsabilidad social nosotros hemos optado por definir que es un compromiso de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan, ¿no?, a la sociedad, y en mérito al ambiente, un medio comportamiento ético y transparente que construye el desarrollo. Y ahora, ¿qué es la discapacidad? Ah, Citando acá la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general, bueno, que abarca diferentes, las limitaciones, las actividades, restricciones de las participaciones, entre otras cosas, ¿no? Las diferencias son muy problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones o actividades son diferentes, ¿no?, por ejecutar acciones o traer a las restricciones. De la participación son problemas para participar en una situación virtual. Personas con discapacidad. La mayoría de las personas con discapacidades no son más propensas a contagiarse o enfermarse gravemente a causa del COVID-19. No obstante, algunas personas con discapacidades tienen más probabilidades de contagiarse o enfermarse gravemente debido a infecciones subyacentes, entornos de alojamiento compartido o inequidades sistemáticas sociales de salud. ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud de las personas con discapacidad? La Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 del 2015, establece que las personas con discapacidad son consideradas sujetos de especial protección de parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. ¿Cómo tratar a las personas con capacidades diferentes? La discapacidad no implica incapacidad, por eso hay que tener en cuenta que el trato que tienen derecho las personas con discapacidad es el mismo que el de cualquier persona, sin compasión
ni paternalismo, sino con naturalidad y respeto a su dignidad. Reglamento de la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. La Ley 29973, la Ley General de la Persona con Discapacidad, se aprobó con la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Vamos a hablar sobre el derecho de personas con discapacidad. Vamos a hablar sobre los principios rectores de políticas y programas del Estado, el rol de la familia, los recursos del Estado asignados, derechos civiles políticos, derechos de accesibilidad y principios, derechos de salud y rehabilitación, derechos de educación y deporte, derechos al trabajo, de condiciones óptimas de empleo, normativa a las empresas promocionales de personas con discapacidad, normativa para nivel educativo y protección social, normativa sobre el Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS, la normativa del Sistema para la Integración de Personas con Discapacidad, SINAPEDIS, normativa para las certificaciones, registros y estadísticas, sanciones y infracciones y entidades competentes. El siguiente punto es sobre la clasificación de la discapacidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Aquí tenemos 4 puntos, que es la discapacidad física, discapacidad sensorial y discapacidad intelectual y la discapacidad psíquica, ¿no? Bueno, en el siguiente punto vamos a hablar sobre lo que es la inclusión de personas con discapacidad. Incluir a las personas con discapacidad en las actividades cotidianas y animarlas que tengan roles similares a los de sus compañeros que no tienen una discapacidad. Es lo que se conoce como inclusión de personas con discapacidad. Esto implica más que simplemente animar a las personas. Es necesario garantizar que haya políticas y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad u organización.